fuego del Espíritu Santo es lo que pone pasión en tu corazón por servir y amar a Dios. E de entrega. P de pasión. A de amor. EPA por Jesús. Una cosa es lo que Dios puede hacer conmigo y otra cosa es lo que Dios está haciendo con mi generación. Estoy hablando de jóvenes que Dios está tomando en cuenta y los ve y los marca para lo que Dios quiere hacer. Y Dios me decía que no que contamine tu fuente, que no se contamine tu corazón. Yo estoy haciendo cosa nueva en esta generación. Nació con el deseo de ver la llama del Espíritu Santo encendida y ardiendo continuamente en el corazón de la juventud, bajo la visión de reino y con la determinación de despertar entrega, pasión y amor por Jesús. Nos hemos unido a pastores y líderes juveniles de todo el país para provocar la manifestación del cielo en la tierra. Desde sus inicios, en julio del 2013, la búsqueda íntima de su presencia en la adoración y palabra ha traído identidad, sanidad, restauración y transformación en ellos, jóvenes, adultos y niños que han participado en los diferentes congresos, cuartos de oración, adoración pública, talleres, noches de intimidad, misiones y evangelismo, resultando así una activación en toda una generación. Este mover se ha expandido a diferentes ciudades del Pacífico, norte, centro y costa caribe del país. Muchos son los testimonios de las vidas transformadas por el amor de Jesús. Dios está levantando una generación marcada por el sello de santidad, un avivamiento que trae reforma. Creemos firmemente que este es el tiempo de Dios para Nicaragua y a través de la unidad del cuerpo de Cristo veremos nuestra nación transformada. Tú eres parte de ese mover. EPA por Jesús. Una generación entregada, apasionada y llena del amor de Dios. Desde Managua, Nicaragua, la juventud de Nicaragua le pertenece a Jesucristo. Papá, 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 papá. Saludos, saluditos y bendiciones. Gracias por estar en nuestra transmisión del discipulado de EPA por Jesús. Gracias a todos aquellos que ya se encuentran conectados en estos momentos. Por ahí tenemos a varios que ya se encuentran en sintonía de nuestra transmisión. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar con nosotros en este tiempo en el que vamos a estar reflexionando acerca de lo que conocemos como el reto EPA por Jesús. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente lo que hacemos es desafiarnos a cada uno de nosotros a que podamos leer las Escrituras, la Biblia completa en un año de tapa a tapa. Y nos reunimos una vez al mes, generalmente, en esto que hemos titulado el discipulado de EPA por Jesús, en el que hacemos algunos comentarios, nos animamos y también tenemos tiempo para poder orar juntos, poder aprender acerca de las Escrituras. Y al mismo tiempo aprovechamos para darle un poquito de contexto. Vamos a suponer que hemos estado leyendo el libro de los Salmos, que hemos leído Crónicas, que hemos leído otros libros del Antiguo Testamento, que son los que mayoritariamente en este momento estamos leyendo. Y al reunirnos por acá, entonces brindamos alguna información adicional. Por ahí tenemos a mi buen y gran amigo, el hermano Fernando, se encuentra por ahí.
estoy confundido, hermano. Acláreme algo, porque por ahí Facebook decía que estuvo de cumpleaños, pero en mi mente era en el mes de febrero. Entonces solo quería verificar. Y si eso fue así, entonces desde allá o desde aquí le felicitamos por haber estado celebrando un año más de vida. Por ahí tenemos también a nuestro hermano Víctor Novoa. Saludos y bendiciones para todos, dice nuestra hermana Arlen Vanessa Reyes, que también nos reporta su sintonía. Bendiciones. Y bueno, por ahí nos vemos mañana en clase. Va a haber examen sorpresa, hermana. Así que gracias por estar por ahí. En este tiempo, lo que corresponde básicamente a el mes de junio y parte de lo que ya llevamos en julio, hemos estado leyendo varios libros. De hecho, han sido varios los libros del Antiguo Testamento que hemos estado leyendo. Y hoy he querido que nos enfoquemos un poco en lo que es el libro, más que un libro específicamente de los reyes o de crónica, es hablar un poquito del contexto histórico de los reyes del norte, los reyes del sur. Si quizás no has tenido la oportunidad de acompañarnos en otras de nuestras transmisiones, me gustaría darles un poquito de contexto. En mayo, hermano, era verdad, así era, sí, correcto, nos dice por ahí, hermano de cumpleaños en mayo. Entonces sí, esa era la que andaba en idea, o en febrero o en mayo. Entonces, bueno, no importa, felicidades nuevamente, de todos modos. Entonces, decíamos de que cuando nosotros estamos leyendo la escritura, conocer un poco sobre el contexto histórico nos va a ayudar a comprender bastante, de hecho, cuáles son las situaciones que se están presentando en los libros. Una de las formas en la que los libros nos narran la historia es que no siempre el historiador nos está contando la historia que él está viviendo en su presente. Es decir, yo pudiese ahorita mismo estar escribiendo un post acerca de situaciones que están pasando en el mundo en estos momentos, y esa sería una forma de registrar la historia en el momento, que es lo que hacen generalmente la mayoría de los periodistas, pero también los historiadores, que comienzan a recabar datos para darnos en el futuro insumos en los cuales nosotros podamos conocer lo que sucedió en el tiempo presente del historiador. Pero también vemos otra forma en la cual algunos escritores de la Biblia, o de las escrituras como le llamamos también, no hablan acerca de eventos que cuando ellos los escribieron no es que ellos los vivieron, sino que sucedieron tiempo atrás, años atrás e incluso siglos atrás. Uno de estos principales recopiladores y que tuvo esta gran labor de poder recabar esta información, de poder ayudarnos a estructurar o a agrupar los diferentes libros o textos sagrados que ya circulaban dentro del pueblo judío, es Esdras. Esdras tuvo una función muy importante en lo que nosotros conocemos como el canon del Antiguo Testamento. Muchos de los textos sagrados, como por ejemplo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, que fueron escritos por Moisés, cuando Moisés se los comparte al pueblo, ya estos libros en los tiempos de Moisés, y sobre todo ya llegando a cuando estábamos hablando de Deuteronomio, ya lo que Moisés estaba haciendo era repasándole, ayudándoles a memorizar y a aprender estos textos, que también recordemos que muchos de ellos en este momento eran por algo que conocemos como la tradición oral. No todas las personas podían leer y escribir, como en estos tiempos, digamos que es a la inversa. Tenemos poblaciones que la mayoría sabe leer y escribir, y ahora son pocos o menos la cantidad poblacional, al menos hablando de las zonas más desarrolladas y urbanas. Pero en el caso de la historia antigua de los tiempos bíblicos, encontrar personas que leyeran y escribieran era algo muy escaso. Entonces, ¿qué sucedía? Las personas por eso se memorizaban, se aprendían los textos para los tiempos ya de Josué, cuando Dios le dice: este libro no se apartará de ti, ni a tu diestra, ni a tu siniestra, meditarás en él de día y de noche, no se aparte. Insiste constantemente en este tema de que no se aparte el libro de la ley. El libro de la ley, en el español así lo conocemos, pero en el hebreo el término que se utiliza en ese entonces es la Torá. La Torá es la ley. La Torá, más que la ley como tal, es lo que hoy en día nosotros le llamamos el Pentateuco. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Josué es que no se aparte de ti Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Salmos, que también ya estaban circulando algunos salmos en ese momento, como el Salmo de Moisés, por ejemplo.
Habían cánticos como el Cántico de María, también de Éxodo, que era parte de las celebraciones del pueblo, de las reflexiones del mismo pueblo. Entonces, para los tiempos de Josué, nosotros ya tenemos el Pentateuco estructurado, ya hay algunos salmos que están circulando y posiblemente también ya tenían acceso a lo que sería el libro de Job, que es el libro más antiguo en haber sido escrito. Ahora, esto sucede en los tiempos de Josué, que es donde nos quedamos la última vez, pero ahora estamos hablando de Esdras. Esdras ya es alguien que está en el periodo del retorno a partir del 536 a.C., que Esdras juntamente con Nehemías, quien fue un casi contemporáneo de ese mismo periodo, ellos estuvieron cautivos en Babilonia durante 70 años y cuando ellos regresan, ellos empiezan a hacer nuevamente un reforzamiento, un repaso de la misma ley, pero ya para en este entonces nosotros ya tenemos más libros que incluso escritos proféticos como el libro de Isaías, el libro de Jeremías, Daniel, que también se inscribe en este mismo periodo de lo que conocemos como el exilio. Y parte de los libros que hemos estado leyendo en estos momentos que nos han correspondido principalmente para el mes pasado son lo que nosotros conocemos como los libros históricos. Algunos de estos libros nos van a ir narrando la historia principalmente a partir, bueno, en el caso como primera y segunda de Samuel, a partir de lo que es la transición entre los jueces y los reyes, pero también vamos a ver un énfasis muy importante en lo que sería el periodo de los reyes desde David hasta el 586 a.C., que es lo que sucede como en este caso el periodo del exilio cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia. Y una de las cosas que también vamos a recordar antes de seguir entrando más en materia en el tema de hoy es que lo que sucede después de David, bueno, primeramente pudiéramos retrocedernos un poco antes a el caso de Saúl. Teníamos a Saúl como el primer rey, la gran transición que se da ya que durante un periodo de aproximadamente 330 años, otros hablan de 350 y otros mencionan que fueron 300 exactos, se da lo que conocemos entre Josué y Samuel o entre Josué y Saúl. Tuvimos un periodo que se conocía como el periodo de los jueces. Los jueces eran personas que se encargaron, después de que muere Josué, de gobernar, de libertar, de guiar, de hacer una voz profética para el pueblo, pero no eran exactamente reyes. Sí tenían una función de autoridad y de gobierno, pero no eran exactamente reyes. Estos estaban, si vemos la transición, Moisés, Josué, los jueces. Pero luego ellos le dicen, queremos un rey como las otras naciones. Y eso ya se comentaba en el mes anterior un poquito sobre la situación de Saúl. Y a partir de acá es entonces cuando tenemos la introducción de lo que sería David. De David nos pasamos a Salomón, quien no tuvo un final muy positivo. Lamentablemente su corazón se corrompe en pos de otros dioses. Y ese fue un eterno problema de Israel, que también es una representación directa de lo que sucede fácilmente en nuestras vidas. Podemos estar apasionados por Dios, podemos estar sirviendo en el ministerio, pero si no cuidamos nuestra intimidad, nuestra profundidad en una relación absoluta con el Señor, hoy podríamos estar adorando con nuestras manos levantadas, emocionados, apasionados, y mañana pudiésemos estarnos yendo en pos de otros amores, en pos de otros dioses. Y esto es una de las situaciones más lamentables porque no se trata de vivir con miedo a mañana caer. Se trata de darnos cuenta que lamentablemente la tendencia que tenemos nosotros los seres humanos es a que fácilmente se nos olvida el Dios que nos ha libertado, el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha rescatado, el Dios que ha venido a nuestro encuentro. Vemos a un Israel que mientras Dios se glorifica sacándolos del desierto, no habían pasado ni 40 días que Moisés se va al monte a buscar de la presencia y de la dirección de Dios, y cuando desciende el que sería el próximo sumo sacerdote junto con el pueblo, crean un becerro de oro. Ahora, esta historia del becerro de oro no fue una historia aislada, lamentablemente. No fue una única historia que se dio, porque nuevamente
la tendencia hacia la idolatría acá, está casi innato en la naturaleza caída del ser humano, va más allá de la veneración de otros dioses. Es el deseo constante de poner cualquier otra cosa por encima del valor mismo de Dios. Y es una situación que se viene dando de forma muy repetitiva dentro del pueblo de Dios. Y lo vamos a ver en esta noche, ya que hoy vamos a estar reflexionando en la historia de los reyes caídos. Vamos a ver cuáles fueron las situaciones lamentables que enfrentaron muchos de los reyes hoy vamos a reflexionar más a partir de Roboam y Jeroboam en adelante. ¿Y quiénes eran estos? Bueno, hace un momento quedamos en Salomón y mencionábamos que Salomón era un hombre que se dio mucho a los amoríos, a tener múltiples esposas. Este es un tema que muchas personas debaten porque dicen, pero ¿por qué él tenía muchas esposas si al final esto no era permitido en la ley? Y tenemos que recordar algo. El hecho que la Biblia mencione situaciones que hicieron algunas personas no necesariamente avala su acto. Nos están narrando las situaciones que ellos cometieron. Y hace poco creo que lo mencionábamos en un sermón en cierto lugar, que decíamos que la Biblia nunca omite hablarnos de los aciertos y de los desaciertos de las personas, que la Biblia es un libro franco y claro que nos habla de la victoria, de los triunfos, de las cosas buenas que hicieron muchas personas, pero también nos menciona aquellas situaciones que lo llevaron incluso a cometer iniquidades delante del Señor. Entonces, que la Biblia diga que él tuvo básicamente 1000 mujeres, sumando las esposas y las concubinas, no significa necesariamente que lo que él hizo fue correcto. Para empezar, ya él tenía en su posesión el acceso a la ley. De hecho, era exigido que los gobernantes pudieran acceder a las escrituras para ellos poder estudiar lo que la escritura enseñaba, y aún así él comenzó a cometer varios actos que eran incorrectos delante del Señor. Por ejemplo, ellos no tenían permitido casarse o unirse en yugos desiguales con mujeres paganas, y aún así vemos que él tuvo esta situación que está plasmada en las escrituras, y que luego él no solamente se casa con mujeres extranjeras, sino que adopta estos sistemas de creencia. El hombre al cual Dios se le aparece en 2 ocasiones, y en una de ellas le dice, pídeme lo que quieras, y él le pide sabiduría. El hombre que llevó a Israel al periodo de mayor gloria y de mayor esplendor, viene ahora y lo encontramos yéndose en pos de otros amores. Y esta historia se va a seguir repitiendo en las siguientes generaciones de los reyes. Y entonces es ahí donde ya entra en escena el que sería su hijo. Veamos entonces las siguientes situaciones que se van dando en esto que conocemos como los reyes caídos. Y no solamente estamos hablando porque murieron, sino porque lamentablemente algunos de ellos lograron hacer un buen trabajo, pero la mayoría de ellos lamentablemente terminaron sus reinados de una forma desastrosa. ¿Qué tiene que ver este tema de los reyes con nosotros? Porque estos hombres eran hombres de Dios, muchos de ellos. Otros tuvieron la oportunidad de servir a Dios y no lo hicieron. Eran personas que tenían posición de autoridad, y así como Dios los puso a ellos, también nosotros de una u otra manera, al estar en el liderazgo, al estar sirviendo al Señor, pudiésemos llegar a cometer algunos de los errores que los llevaron a ellos a caer. Por eso vamos a aprender. Esto no se trata de criticar y de decir, nos vamos a desmochar los próximos 40 minutos hablando mal de los reyes. No, vamos a aprender qué hicieron bien, pero también qué hicieron mal, y cómo nosotros deberíamos de cuidarnos para no cometer las mismas faltas o los mismos agravios que ellos en su momento también llegaron a cometer. Así que regresémonos en el tiempo. Nos vamos a trasladar a lo que se conocería como el periodo de la división del reino, en el año 930 antes de Cristo, casi los 1000 años antes de Cristo. Tenemos una situación que se presenta en este momento. Roboam es el hijo de Salomón, y Jeroboam fue un militar, fue un comandante del ejército de su padre y de su abuelo,
Y aquí sucede una primera gran tragedia, a consecuencia del mismo pecado arrastrado de Salomón. Y aquí también explico, no es que Dios castiga a los hijos por el pecado de los padres, es que lamentablemente la mancha moral, la contaminación moral se venía en muchos casos arrastrando de una generación a otra. Hay algunos casos donde los hijos lograron cortar con estos hábitos, con estas acciones, con estos malos procederes de sus propios padres o de sus antecesores, pero hay otros casos donde vemos una cadena constante y este es un tema bien delicado porque también nos lleva a la reflexión de la familia, a cuáles son los valores, los principios que estamos transmitiendo, ya que Salomón hereda el reino en el máximo esplendor de gloria, hablando a nivel financiero, a nivel militar, pero lo hereda a su hijo en un declive moral. Su hijo Roboam es el que le sucede en el trono. Segunda de Crónicas capítulo 10, versículo del 13 al 14 nos menciona un poco acerca de la historia de Roboam. Y lo que lo lleva a él a la caída fueron varias situaciones. Una de ellas es que él se niega a escuchar el consejo de los más ancianos, de los que estuvieron en la corte con su padre. ¿Qué vemos acá? Vemos el corte en la transmisión generacional del conocimiento y de la sabiduría. Hubo una ruptura. Es decir, él pudo aprovechar a recibir y a darle continuidad a la labor de su padre. En este caso, los disquetes, las memorias, los discos duros que habían era el conocimiento vivo de la corte del rey. Es decir, la forma en la que transmitimos tal vez a veces el conocimiento en nuestros tiempos es ahí te paso mi memoria, o te paso mi cloud, o te paso los archivos. Pero los archivos estaban presentes en la mente de estos sabios, de estos consejeros ancianos que estaban en la corte del rey y que habían trabajado con su padre, que sabían cómo trabajaba su padre, que sabían la forma en la que él procedía, la tendencia que él tenía para tomar ciertas decisiones, pero él se niega a darle continuidad a este conocimiento. Él se niega a absorber esta sabiduría y decide hacer las cosas a su manera. Así que el pueblo le estaba pidiendo, haciendo una consulta de hecho, acerca del tema de los impuestos, y él lo que hizo fue endurecer su mano, se deshace de los sabios, de los ancianos, de los consejeros que estuvieron con su padre, busca el consejo de los jóvenes que no tenían experiencia y lleva entonces el reino a un colapso. Al final, 10 de las tribus dicen, bueno, levantemos nosotros a nuestro propio rey, mandan a traer a Jeroboam, que en ese momento se encontraba en Egipto. Él regresa, él tenía un gran liderazgo dentro del pueblo y ellos dicen, nombremos a Jeroboam como nuestro rey. El reino del norte le vamos a llamar en estos momentos Israel. Y Judá le vamos a llamar el reino del sur, pero Judá no solamente es la tribu de Judá, a ella también se le une Benjamín. Entonces se quedan en el sur 2 tribus y en el norte 10 tribus. La capital del sur siempre sigue siendo Jerusalén. Y este problema del desacierto que comete Roboam, no solamente lo comete él. Jeroboam es nombrado como el rey, pero también viene un problema. Jeroboam primero hace lo que también se conocía como la creación del culto alternocéntrico. ¿Qué significaba eso? El único lugar permitido para adorar a Dios era en el templo y el templo se encontraba en Jerusalén. Pero recuerden, él es el rey del reino del norte. Él está con 10 tribus en el norte y solamente existe un templo y el templo queda en el sur. Así que lo que él hace es que manda fabricar también varios becerros de oro, y esto también lo vamos a ver un poco reflejado en Primera de Reyes capítulo 12, versículo del 26 al 30, donde él evita exponerse porque el pueblo técnicamente tenía que peregrinar una vez al año como mínimo al sur, tenían que llevar las ofrendas al sur, tenían que llevar recursos al sur, y parte de lo que sería técnicamente algunos impuestos también que se pagaban al templo, se pagaban a los levitas, y ellos estaban una vez más en el sur. Así que no había una conveniencia financiera, no había una conveniencia militar, política, y lo que él hace es que manda también a construir su propio templo.
Incluso cuando ustedes lean Juan capítulo 4, la famosa historia de Jesús y la mujer samaritana, luego Samaria se llega a convertir en el centro de poder religioso y en el centro de poder político. Técnicamente llega a ser casi, aunque no en ese momento, sino años después, la capital del norte. ¿Qué sucedía? Que el gran conflicto que había entre los del sur y los del norte nace a partir de este conflicto a través de Jeroboam I. Entonces ellos, por eso es que Jesús le dice acerca del conflicto de dónde hay que adorar, porque para los judíos el único lugar aceptable, según la fe judía, era el templo que estaba en el sur. Entonces Jeroboam lo que él hace es que construye una fe a la medida de él, y esto se convierte en uno de los principales problemas y de las causas de la caída de Jeroboam. ¿Por qué? Porque aunque parte del juicio de Dios fue la división del reino que ya había sido profetizado a Salomón, él pudo haber tenido la oportunidad de ser un buen rey. Aquí les voy a spoilear. Todos los reyes del norte fueron malos. Y ese fue uno de los problemas. Jeroboam fabrica una fe sintética adaptada a la medida de su percepción, de su conveniencia, de su estrategia política y militar, y crea básicamente lo que conoceríamos como un sistema casi sacralista. Mientras que Roboam se deja guiar por el orgullo, por el rechazo del consejo de los sabios, abandona la ley una vez que él ya se consolida en el poder y se siente firme, le da la espalda al Señor. Dice Segunda de Crónicas 12:1, cuando Roboam hubo consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. ¿Y cuál es el problema de ambos reyes que los estamos viendo en paralelo porque fueron contemporáneos? En Primera de Reyes, capítulo 14, versículo del 7 al 10, el profeta Ahías profetiza la ruina total de la casa de Jeroboam por su intervención religiosa. Y le dice, nadie de tu casa va a quedar en el trono. Y ahí él le habla de todo el juicio que Dios va a traer porque tuvo oportunidad de hacer las cosas bien, pero no la hizo. Luego avanzamos en el año 874 al año 853. Y tenemos, no vamos a ir rey por rey para aclaración, pues porque si no, no vamos a terminar en 40 minutos, sino en 2-3 horas. Pero tenemos otro rey relevante, un caso muy famoso, que es el caso del rey Acab y de su esposa Jezabel, quienes fueron reyes en el reino del norte. Ahora, a veces yo sé que puede haber confusión porque uno se pregunta, ¿cómo es eso del reino del norte? El reino del norte es Israel, pero Israel no son las 12 tribus. En este momento, como explicaba, el norte se llama Israel y solo son 10 de las 12. Porque las otras 2 están en el sur, llamado Judá. Es como que hay 2 naciones. Hubo literalmente un golpe de estado y el que hoy nosotros llamamos Israel, en ese entonces era uno que se llamaba Israel, a como se llama hoy en día, y el otro se llamaba Judá. Eran como 2 naciones independientes con sus propios reyes, con sus propias estructuras. El problema de Acab es que, miren, no solamente el problema es que dejaron a Dios, es que Acab institucionaliza la apostasía, al punto tal de que se convierte o hace prácticamente la fe pagana, y no estamos hablando de una, estamos hablando de la adopción de varias deidades paganas. Hay que también recordar que cuando los judíos, y esto nos volvemos a regresar a los tiempos de Josué, cuando ellos hacen la conquista, habían varias naciones con diferentes religiones y ellos no cumplen con las instrucciones de parte de Dios, conviven con aquellos a quienes debían de conquistar y no solamente conviven con ellos, sino que también se mezclan, se da una idiosincrasia, se da una fusión ideológica y constantemente adoptaban. Ahora, era ilegal que en la nación de Israel, ya sea en el sur o en el norte, Judá o Israel, como le llamamos, hubiesen templos paganos, hubiesen deidades. Acá se habla de básicamente de pilares, pues que es el equivalente a dildos, que eran básicamente estructuras eróticas en honor a la diosa Aserá, que también era considerada diosa de la fertilidad. Y se levantaron en diferentes lugares del reino del norte, es mencionado en esta misma historia. Y no solamente en Aserá tenemos Baales, tenemos Moloch, tenemos diferentes deidades, que estos, aclaro, no todos necesariamente pertenecen a una misma religión pagana como tal. Es decir, son varias religiones porque eran diversas naciones, eran entre 7 a 9 principales naciones
que estaban viviendo ahí y que cada una de ellas tenía su propia religión. Entonces él adopta varias de estas religiones y establece oficialmente básicamente el paganismo. Cuando la misma ley, si nos regresamos a Deuteronomio y a Levítico, prohibía terminantemente la práctica y decía que el que practicara esto, que el que adorara a otros dioses, era pena de muerte. Y la ley, la Torá, era el código procesal penal de los judíos también. Aun cuando la constitución de ellos lo prohibía, que era la Torá, era la misma ley, los reyes desacatan el mandato de Dios, crean sus propias leyes, crean sus propias normativas en contra del acta constitutiva de su propia nación y comienzan incluso periodos de persecución a quienes eran profetas auténticos. ¿Qué profeta estuvo muy vigente en este proceso? Bueno, tenemos el caso del profeta Elías. Ahora, el desacierto de Acab acá es que él entrega el culto a Baal, pero que también empieza de remate a perseguir al remanente fiel. En Primera de Reyes 16 del 30 al 33, Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, entre los más malos, él es considerado uno de los más malos. Hizo alianza matrimonial prohibida y manipulación moral. Primera de Reyes 21-25 dice que no hubo realmente nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y aquí la voz profética fue el profeta Elías, quien les llama al arrepentimiento y les desafía a estos pensamientos que habían en el pueblo. Entonces él les dice, decídanse si adorarán a Dios, y luego él hace un reto a los profetas falsos, y bueno, esa es una historia muy conocida en la que ellos hacen una hecatombe, van a hacer un básicamente holocausto, pero le dice, pero no van a prender fuego, que el Dios verdadero se manifieste. Entonces vamos a crear el altar, vamos a hacer el sacrificio y se tiene que prender fuego solo, tiene que descender fuego del cielo y ese será el Dios verdadero. Él no solamente los desafía, sino que adicional a eso manda a echar cántaros de agua, dando a entender de va a ser imposible que esto se prenda solo, y más aún cuando la leña está mojada. Y aún así Dios se manifiesta. Una parte bien bonita de esta oración es que le dice al Señor: manifiéstate, oh Jehová, manifiéstate, y sepan que hay Dios en medio de nosotros, y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Y Dios se glorifica. Vemos otras situaciones ahí interesantes de la vida del profeta Elías, porque a pesar de que en este momento él ve la gloria de Dios, luego cuando él es amenazado, él huye al desierto y cae en un profundo temor. Y esto es interesante porque no nos quita la parte humana. El hecho de que Dios nos haya usado, el hecho de que hayamos visto la gloria de Dios en muchas ocasiones en nuestra vida, no quita que cuando estamos ante ciertos peligros inminentes, viene la duda, viene la ansiedad, puede venir la misma depresión. Y es ahí donde vemos una dualidad en el mismo profeta. Sabe que Dios es poderoso, Dios mismo lo ha usado a él como un instrumento para demostrar grandes milagros, pero también su corazón en estos momentos flaquea, y es Dios mismo quien envía un ángel para levantarle el ánimo. Él, estando en el desierto, le dice al Señor: mátame, quítame la vida, porque solo he quedado yo como profeta. Y el ángel del Señor se le aparece y le dice: levántate y come, porque el largo camino aún te espera. Dios le lleva a una cueva, y en esa cueva Dios se le manifiesta y luego le dice: ve a tal ciudad, porque ahí te encontrarás con otros 7,000 que aún no han doblado sus rodillas a Baal. Lo que le está diciendo es: tú no estás solo. Pero es interesante cómo Dios no le juzga en su flaqueza. Dios no le dice: ¿por qué no me crees si tú has sido testigo de mi gloria? Dios no le reprocha. Dios le dice: levántate, 2 órdenes, levántate y come. Y hay momentos donde quizás nos vamos a sentir atribulados, nos vamos a sentir al colapso, pero nuevamente Dios nos dice: levántate. Y es importante que pongamos mucha atención a esa palabra, porque es lo que Dios nos está realmente diciendo a cada uno de nosotros. Cuando te sientas defraudado, cuando te sientas confundido, cuando te sientas cansado, tienes que levantarte, tienes que salir de esa situación, porque Dios no va a permitir que pases por algo que no seas capaz de soportar. Pero no solamente tienes que levantarte, tienes que nutrirte, tienes que fortalecerte, tienes que alimentarte. ¿Por qué? Porque no podemos pelear batalla
estando nosotros en un estado de debilidad. Y eso es muy importante que nosotros reflexionemos en ese tema. Ahora, si nosotros seguimos avanzando en esta historia, no solamente del profeta Elías, sino de las circunstancias que nosotros vamos a ver, vamos a encontrar que Dios es fiel, que nos sostiene aún en esos momentos de oposición y de dificultad. Avancemos en el tiempo, del año 873 al año 848. Tenemos el caso de Josafat. Aquí vemos el peligro de las buenas intenciones sin filtro. Hay casos donde nosotros vamos a ver personas que hicieron muy buen trabajo, pero que lamentablemente, y la Biblia lo menciona siempre como en un énfasis ahí, pero no limpiaron los lugares altos. Entonces uno dice, por ejemplo, quitaron el paganismo, restauraron el altar del Señor, buscaron al Señor, adoraron al Señor, buscaron su ley. Pero lamentablemente vamos a ver ese como pero. Al final, en la mayoría de los casos, decía que en el norte todos los reyes fueron malos, pero en el sur hubo algunos reyes buenos, como es el caso de Josafat, que tiene cosas muy positivas que él hizo durante su reinado, pero nuevamente hay esos peros que ya decíamos. Segunda de Crónicas 17 del 7 al 9 y tenemos Segunda de Crónicas 20, 12 también como referencia. Y lo bonito que él hace es que él dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Él enseñó la palabra a todo el territorio y confió en Dios ante la invasión. Estaban a punto de ser invadidos, consulta al Señor, el Señor le da una palabra, le da una instrucción de cómo van a librar la batalla, el Señor pelea por ellos, los enemigos se matan entre ellos. Y también hizo una reforma educativa espiritual en 2 de Crónicas 17 que ya mencionábamos. Y hubo ese deseo constante de búsqueda, de alabar al Señor, de restaurar la adoración al Señor. Una de las cosas que a él se le menciona como un desacierto dentro de su liderazgo es que hizo alianzas que Dios no le autorizó. Y esto es interesante porque hablamos de las relaciones, hablamos de las alianzas, aunque las alianzas de él eran comerciales, pero en la vida nuestra tenemos que cuidarnos mucho con quienes nos aliamos. El que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado. Y a veces este tema de la alianza puede ser que tengamos un gran llamado, pero asociarnos con las personas incorrectas nos puede llevar a la ruina. Póngale mucha mente, por favor, a eso, porque él inicia una relación amistosa con Acab, y Dios le dice, hey, pero yo no te mandé a tener este tipo de vínculos con él. En 2 de Crónicas 18:1 tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. No solamente fue un tema de parentesco, fueron alianzas en las que él se llamaba a sí mismo hermano, en las que se salían aparentemente a proteger, al punto tal que él hasta se disfrazó de Acab, se puso la ropa real en una batalla para como una estrategia militar según ellos para ¿cómo les diríamos? Para burlar las instrucciones, no tanto divinas, sino queriendo basarse en su propia capacidad. Al final una flecha aparentemente perdida cayó entre las hombreras de la armadura, mata a Acab, y según ellos pues Acab en ese momento no iba vestido como el rey, así que no era en teoría un blanco, porque los enemigos dijeron busquen al rey y mátenlo. Y en ese entonces era Josafat el que iba con la ropa real, aunque ambos eran reyes. Y Acab, aun cuando estaba disfrazado y creyó que iba a burlar la muerte, ya la muerte se había dado como una palabra profética que aún los perros lamerían su sangre. Y así fue como él finalizó, aun cuando él se creía muy protegido. Hubo una reprensión profética. Jehú lo confronta en 2 de Crónicas 19:2 y dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues por eso de la presencia de Jehová cae ira sobre ti. Y ahí hubo un problema en el caso de Josafat como un desacierto. En el año 722 tenemos Oseas, pero aquí no vamos a hablar específicamente del profeta Oseas, sino de Oseas también el rey y el fin de Israel. Israel dijimos que era el reino del norte,
y el reino del norte cae en el año 722 antes de Cristo. Y se da el colapso definitivo de Samaria, que está narrado en Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 4. Este colapso es debido a la persistencia ciega en los pecados de Jeroboam, y ya no Jeroboam primero, sí, porque hay que recordar que aunque se llamen igual, no es exactamente el mismo, y alianzas geopolíticas con Egipto en lugar de volverse a Dios. Pero esto viene, sí, desde los orígenes de Jeroboam I. Jeroboam I estuvo viviendo en Egipto y de hecho él fue enviado por el mismo faraón. Segunda de Reyes 17:4 nos habla de la conspiración política de Osea. ¿Qué es lo que pasó acá? Acá el texto bíblico hace un paréntesis explicando detalladamente por qué cayó el norte tras siglos de paciencia divina. En realidad fue un poco más, casi los 2 siglos, siglo y medio, un poquito más del siglo y medio. Segunda de Reyes 17 del 7 al 13 nos resume que más específicamente en el verso 14, mas ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desde Jeroboam primero y luego tenemos cada uno de los reyes del norte iban lamentablemente de mal en peor. Hubo profetas, aquí sí hablamos del profeta Oseas, en Oseas capítulo 4 versículo 1 y 2 y el versículo 6, que es el que voy a leer ahorita. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O dice otra versión, por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero Oseas 11, por ejemplo, dice: cómo los quise sostener en mis brazos, los cargué en mis brazos, le di alimento, los saqué del cautiverio de Egipto, pero no se dieron cuenta que era yo quien los cargaba. Dios habla como un padre cargando a su hijo en los brazos y dice: pero mi hijo no me reconoce. También Amós capítulo 5 versículo del 4 al 6 nos habla algo similar, y también están en este proceso donde la palabra final es, bueno, viene el juicio, porque desde que Jeroboam primero le dio la espalda a Dios, habiendo tenido la oportunidad de servir a Dios, le da la espalda a Dios. Entonces, ¿qué sucede por acá? Sucede entonces el hecho de que Dios dice: bueno, aquí va a llegar el reino del norte, y él es destruido en el año 722. Finalmente, o ya casi finalmente, entre el 715 al 686, tenemos en el reino del sur, porque recuerden, ya después del 722, el reino del norte deja de existir. Aclaración rápida: no es que las 10 tribus desaparecen, es que ellos dejan de tener rey y dejan de ser una nación como tal. Pero las 10 tribus siguen existiendo. De hecho, las 12 tribus hasta el día de hoy siguen existiendo y están dispersas todavía muchas de ellas. Pero acá lo que sucede es que dejan de tener su propio rey. El sur todavía prevalece. Entre el 715 al 686 tenemos la historia de sequía. Se da un avivamiento nacional, pero también un desliz de orgullo. Segunda de Crónicas nos narra esto, 32 al 25, capítulo 32, verso 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón. Y ese fue un problema, el problema de la altivez. Ahora, él sí derribó la idolatría arraigada, confió en la crisis, oró a Dios por sanidad y Dios le respondió. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado, decía Segunda de Crónicas 31:20. Y la oración también le permitió derrotar a Sennacherib. Su desacierto fue ese, el orgullo y la ostentación ante los embajadores de Babilonia. En el 32:25 que ya leíamos, que también nos lo narra Segunda de Reyes capítulo 20, versículo del 13 al 17. Acá el profeta que ya entra en escena es Isaías. Isaías le anuncia que todo lo que presumió por vanidad terminaría siendo llevado cautivo a Babilonia. Isaías 39, versos 5 y 7. Aquí ya nos vamos acercando un poquito más al desenlace de esta historia de los reyes caídos. Entre el 640 y el 609 tenemos a Josías. Siempre en el sur, nuevamente recuerden, ya el norte en el 722 deja de existir como reino. Se da el último destello de luz, Segunda de Crónicas 34:19, cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido. ¿Cuáles fueron los aciertos de Josías? El hallazgo de la ley, el arrepentimiento profundo, un pacto nacional. Este texto que leímos ahorita es clave.
en el 31 al 32 también de este mismo capítulo 34 se da una renovación del pacto, pero sus desaciertos fueron entrar en una guerra ajena contra Egipto sin consultar explícitamente la voz de Dios. No nos metamos, como decimos en el buen nicaragüense, a camisa de 11 varas. No nos metamos donde Dios no nos ha llamado. No peleemos batallas que no son necesarias y no tomemos decisiones sin antes consultar al Señor. Dice 2 de Crónicas 35, 21 y 22, no escuchó las palabras de Necao que eran de la boca de Dios y vino a darle batalla. Y ahí vemos un desenlace que tampoco fue tan positivo. En el 586 tenemos ahora a Sedequías y la caída de Jerusalén, que ya ellos venían sitiados desde años anteriores, desde el año 595, un poco antes, pero ya venían varios conflictos bélicos hasta que en el 586 ya la Babilonia, Nabucodonosor, entra, destruye el templo, que era el punto principal, y aquí se da el fin de la monarquía davídica terrenal. Esto está narrado en 2 de Crónicas 36, del 12 al 13. Hizo lo malo y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová, y endureció su corazón. Aquí tenemos ya a Jeremías, quien toda esta historia, todo el libro de Jeremías se va a tratar de esto. Y la debilidad de carácter fue básicamente uno de los principales desaciertos de Sedequías. Hubo soberbia espiritual, pero también hubo miedo a los hombres. Antepuso quedar complaciente con los hombres antes que obedecer a Dios. En Jeremías 38, 19 se da su confesión de tener miedo al pueblo. Y en el que acabamos de leer ahorita, en el versículo del 12 al 13 del capítulo 36, nos menciona que hizo lo malo. ¿Cuál fue el veredicto final del cronista? El colapso del sur. El sur ahora, que era Judá y la tribu de Benjamín, que se llamaban Judá, en este caso, son también llevados cautivos, son destruidos. Por eso es que ya más adelante tenemos la historia de Nehemías, de Esdras, que fue cuando empecé hablando en esta noche, de que vienen a restaurar exactamente esto que fue destruido acá. Entonces todo eso es lo que principalmente nos está narrando Esdras. Esdras es el autor de varios de los libros que nos tocaron leer ahorita en el mes de junio. Mas ellos hacían escarnio de los mensajes de Dios y menospreciaban sus palabras hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y ahí es entonces donde nosotros vemos básicamente el contexto de lo que hemos estado estudiando durante todo este tiempo. A ellos se le van a sumar salmos, que hoy no lo vamos a mencionar, pero salmos, muchos de estos salmos nos hablan también de estas situaciones. Salmos que añoran regresar, salmos que exaltan la grandeza de Dios, salmos que hablan de la futura restauración. ¿Pero por qué? Porque ha sucedido todo eso que hemos mencionado. Mis estimados, ya hemos estado, estamos ya llegando de hecho al final de nuestra transmisión. Nos quedan unos pocos minutos, pero no quiero retirarme sin antes poder leer algunos de los comentarios. Recordar a todos nuestros estimados que vean esta retransmisión posteriormente, que aunque no estemos en vivo, si ustedes tienen preguntas o alguna petición de oración, pueden escribirnos a nuestros números de WhatsApp de EPA por Jesús, o bien en los comentarios ustedes igualmente pueden poner las preguntas que tanto mi persona como el resto del equipo de EPA por Jesús con mucho gusto vamos a estar respondiendo a cualquiera de las inquietudes, o también pueden hacer comentarios de cómo van con el reto, qué le ha dicho el Señor a través de la lectura de las Escrituras en este tiempo, qué texto sienten que le ha impactado, que le ha hecho un gran efecto. Por aquí quiero saludar Bermúdez F. Carolina, Dios le bendiga, dice Erika Alegría, bendiciones mi estimada misionera y amiga Erika Alegría. Saludos, por ahí tenemos a nuestro pastor Pablo Girón. Y bueno, tenemos también a nuestra hermana Maciel, saludos y bendiciones. Y gracias a todos aquellos que se han conectado y a quienes, como decía posteriormente también, estarán viendo la retransmisión, para decirles continuemos en nuestro tiempo de la lectura de la palabra, que esto es elemental para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, y porque hoy creo que hemos aprendido muy bien
que uno de los grandes problemas de estos reyes caídos fue justamente eso, haberle quitado a la palabra el lugar que la palabra merece en la vida de cada uno de nosotros. Decía uno de los predicadores puritanos, este libro te apartará del pecado, aunque el pecado intentará apartarte de él. Por ahí nos pregunta nuestra hermana Arlen, tengo una duda, ¿del norte fueron llevados o no? ¿O solo se lo llevaron algunos? De hecho, la narrativa nos enseña que varios de ellos se quedaron ahí, que aunque ellos fueron destruidos en este caso por los asirios, pero cuando hablábamos de la invasión que se da, la caída de Samaria, es que hubo una destrucción, hubo una aniquilación, no total, pero sí fue una gran masacre, en este caso, del reino del norte. Algunos de ellos fueron llevados, no hay una narrativa tan directa que nos hable de que ellos fueron llevados cautivos como en el caso del reino del sur, que sí se fueron 70 años y que luego volvieron. En este caso lo que hubo fue una dispersión o una diáspora. Entonces, sería interesante por ahí eso que nos menciona Agner, de hacer el top 5, el top 5 de los mejores reyes. Creo que en el caso, bueno, tal vez no nos daría tiempo, pero me quedaría, creo yo, con Josafat y Josías entre dos de los más relevantes del reino del sur. Sedequías tuvo también muy buen actuar, aunque como decíamos, lamentablemente, y eso es lo interesante, pues que la Biblia no es que siempre esté buscando el pelo en la sopa, pero a pesar de que nos menciona todos los logros, también nos dice, pero no hicieron esto, que en la mayoría de los casos fue haber limpiado los lugares altos, ya que los lugares altos se usaron principalmente para la adoración pagana. Y es básicamente, el problema fue la coexistencia de dos tipos de pensamientos que prevalecían en el pueblo, y así como Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos voces, entre dos dioses? Así que, estimados, creo que tenemos muy buenas reflexiones que podemos sacar de estos textos. Ánimo para seguir leyendo la escritura, y el próximo mes, ya sea que estén cualquiera de nuestros hermanos del equipo de EPA por Jesús, para darle continuidad a los textos, a los libros que nos tocan en este mes de julio. Animémonos. Si de pronto usted tuvo algún retraso con leer algunos libros, algunos capítulos, siga donde quedó, aunque lleve un desfase, y de pronto algún día hace una doble lectura, y así nos vamos poniendo al día. Pero no deje de continuar con su plan de lectura bíblica, para proponernos como meta mínimo leernos la Biblia una vez en el año. Así que gracias nuevamente por haberse conectado. Quiero finalizar orando, y luego entonces ya saben que cualquier petición de oración pueden también escribirnos al WhatsApp, y manténganse al tanto en nuestras redes sociales de las diferentes actividades que tendremos a través de EPA por Jesús. Señor y Dios, gracias porque tú eres bueno. Oramos para que tú te sigas glorificando, Señor, y nos permitas crecer en tu palabra, aferrarnos a tu palabra, mantenernos firmes en medio de los desafíos, Señor, que podemos enfrentar. Aprendemos hoy de los aciertos, pero también de los desaciertos de estos grandes líderes, Señor. Algunos de ellos sabemos que fallaron profundamente, pero hoy, Señor, queremos aprender aún de esas circunstancias, a poder mantenernos firmes, a poder buscar tu rostro y a poder limpiar esos lugares altos de nuestra vida. Te bendecimos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos y bendiciones. Por ahí seguimos en contacto.